Porque el cartón como materia prima. Hoy en día las personas están muy preocupadas por lo que pasa con el planeta, con el medio ambiente. Entonces Carton Group, digamos que tiene una filosofía completamente sostenible, donde nos gusta trabajar todo lo que pueda ayudar a la no contaminación. Para ti, ¿qué es emprender? Emprender es ponerse las botas, es ponerse los guayos, amarrarse los tenis y dar el primer paso. Eso es emprender, arrancar. ¿Tú crees que emprender es para todo el mundo? Hay gente que tiene la capacidad de arrancar y hay otros que necesitan que los arrastren o los empujen. Claro, no todo el mundo nació para ser empresario. Hay personas que son empleados de empresas y les gusta ser empleados. Reciben su dinero, su pago, hacen lo que tienen que hacer, tienen buena vida y ya. Si algún joven está en esa situación mala, ya sea en redes sociales o en otras cosas, ¿tú qué consejos le darías como para que salga de ahí? Los consejos no son nada diferente a frases bonitas que uno le dice a la gente, pero eso no sirve. Yo soy Dan. Yo soy David. Y yo soy Tomás. Y esto es New Gen. El invitado del día de hoy es José Laverde, un pintor y empresario colombiano conocido más que todo por su empresa de diseño en cartón enfocado en muebles. Entonces, espero que aprendan mucho de él, de lo que vamos a hablar con él. Y nada, bienvenido José aquí al podcast. Gracias por la invitación, me encanta estar con ustedes esta tarde. No, gracias a ti por aceptar. Bueno, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿cómo te presentarías y a qué te dedicas? Listo, mi nombre es José Laverde, soy diseñador gráfico de profesión y he estado vinculado al sector de la publicidad toda la vida, también al sector académico. He sido docente de publicidad y diseño por casi 20 años. Y como les decía, estoy pues vinculado a todo el tema que tiene que ver con la publicidad y particularmente ahora con la empresa que tenemos, que es un estudio de diseño, donde trabajamos todo lo que tiene que ver con mobiliario, escenografías, stands y todo hecho exclusivamente con cartón como materia prima. Entonces para nosotros es un gusto poder acompañarlos esta tarde y contarles un poco acerca de esta experiencia. Bueno, David ahorita tenía la pregunta de por qué el cartón como materia prima. Correcto, mira, el cartón digamos que es un material súper noble que nos da una cantidad de posibilidades, especialmente todo lo relacionado con la construcción de mobiliario, básicamente porque nosotros identificamos que las empresas generalmente tienen que hacer eventos y normalmente participan en ferias o tienen que hacer exhibición de sus productos o también digamos que de una u otra manera promover lo que hacen o lo que venden. De modo que normalmente en las ferias se utiliza la madera, el aluminio, muchos materiales que a veces son pesados, son difíciles de transportar, son difíciles de instalar, requieren por ejemplo taladro, requieren por ejemplo una cantidad de instrumentos que en últimas acaban siendo contaminantes también, y nosotros en el cartón hemos encontrado la nobleza suficiente para reemplazar cierto tipo de mobiliario tradicional, por decirlo así. En esta medida, pues el cartón resulta fácil de transportar, súper liviano, digamos que para instalar también es muy sencillo porque no requiere, por ejemplo, ni de puntillas, ni de pegamentos, ni de taladros, ni de hechazos, ni todas esas cosas que tradicionalmente se utilizan. Entonces es muy beneficioso para las empresas que necesitan una solución rápida y una solución cómoda para la participación en ferias o para todo lo que requiere, digamos que el mundo publicitario o el mundo de los eventos. Bueno, me gusta porque es
Entonces, bueno, algo, alguna pregunta, no sé. ¿No? No sé, Sí. ¿cómo hace para que el cartón pueda resistir? Bueno, eso es una gran pregunta. El cartón, a ver, el cartón realmente son varias capas de papel, ¿no? Que industrialmente lo que hacen es que dan una rigidez. Ahora, existen diferentes calibres de cartón. Hay un cartón que se llama micro corrugado, que apenas tiene un par de milímetros de espesor, y hay otros en el mercado que pueden tener hasta 7 milímetros de espesor. Entonces eso nos da una rigidez suficiente para fabricar ciertas cosas. Por ejemplo, en el mundo de los empaques se utiliza mucho el cartón, pero nosotros lo que hacemos es trabajarlo de una manera que se considera estructural, es decir, le damos o trabajamos algo que se llama arquitectura efímera, y esto quiere decir que trabajamos de manera que se pueda construir y que pueda durar días, meses o incluso años. Eso es importante porque a la larga la durabilidad del mobiliario depende mucho del uso, de que se trate bien y de que, digamos, no se golpee, o que, a ver, digamos que resiste bastante el peso. Si tú, por ejemplo, tienes un requerimiento, por ejemplo, de una silla que nosotros fabricamos, aguanta perfectamente una persona que pese más de 100 kilos, ¿de acuerdo? O una repisa que aguanta unos libros muy pesados, o un televisor, o un escritorio donde pones un computador y una serie de elementos. Entonces, ¿dónde está el truco? Pues está naturalmente en que se trabaje muy bien la estructura, ¿vale? Bueno, antes de la siguiente pregunta que también me surgió, ¿qué crees que es lo más difícil de emprender o de hacer una empresa? Bueno, digamos que son varios aspectos. Lo primero es tener una buena idea. Muchas de las cosas que uno se imagina ya están hechas. La mayoría de las cosas ya existen. Pero uno puede tener una muy buena idea, y lo que hay que hacer es lograr, digamos que, hacer que esa idea prevalezca en el tiempo, y que cuando uno hace que se cumplan los sueños a punta de constancia, a punta de trabajo, pues tiene uno la satisfacción de ver que esa idea funcionó. Entonces, claro, hay una serie de obstáculos, naturalmente, porque cualquier buena idea necesita de todas maneras algo de dinero para empezar, ¿no? Entonces, generalmente uno empieza un emprendimiento sin mucho dinero, pero en la medida de lo posible hay que ir tratando de invertir no solo dinero, sino también tiempo, y aparte del tiempo, pues toda la dedicación, la investigación, el desarrollo, todas las cosas que uno pueda, digamos, que hacer para que sume, ¿no? Y en esa medida tener la posibilidad de que ese emprendimiento poco a poco se va convirtiendo en algo que lo va jalando a uno, después se convierte en una empresa, y esa empresa ya empieza a facturar, es decir, a percibir ingresos, y uno empieza entonces, por ejemplo, a pagar impuestos, ¿no? Y de esa manera ir creciendo. Pero eso es poco a poco y se va haciendo paso a paso. Bueno, esto sería como una sola pregunta. ¿Cómo dirías que es Carton Group y cómo nació Carton Group? Perfecto. Nació con una buena idea. La buena idea es que a mi socia se le ocurrió hace ya casi 9 años pensar que podríamos desarrollar algunos elementos hechos en cartón, y naturalmente, como somos diseñadores, pues empezamos a hacer a punta de prueba y error diferentes prototipos. ¿Qué es un prototipo? Un prototipo, digamos, que es algo que se fabrica una primera vez para saber si el peso es suficiente, si la resistencia es la adecuada, si la estética también es la que uno quiere como resultado,
y ese primer molde, ese primer prototipo después se convierte en otro y otro y otro, porque naturalmente esto es una manufactura, esto es un trabajo que se hace con las manos, de tal manera que nació como una idea, y esa idea poco a poco, a punta de perseverancia y de constancia, se fue convirtiendo en una posibilidad de negocio. ¿A qué me refiero? A que nos interesaba mucho poderle ofrecer una solución a personas o a empresas que estaban necesitando lo que anteriormente les comenté, y es que si participaban en alguna feria o si tenían un requerimiento o una necesidad para promocionar, para vender, para exhibir sobre todo un producto, pudiéramos desarrollar, por ejemplo, un stand. Y un stand pues es digamos que es un espacio o un mobiliario que sirve para la participación, por ejemplo, en una feria, ¿no? Entonces esto surgió como una idea que poco a poco fue evolucionando hasta convertirse en un emprendimiento y poco a poco en una empresa, de tal modo que hoy en día pues digamos ya somos una compañía consolidada, con empleados, digamos que con una serie de clientes que nos permiten desarrollar proyectos grandes, y sobre todo nos permite también estar innovando, y eso es fundamental porque todo el tiempo hacemos una investigación y desarrollamos siempre productos novedosos. Bueno, la pregunta es, ¿qué resaltas de tu adolescencia o qué crees que fue importante en tu adolescencia para llegar a cumplir las cosas a ser quien eres hoy o a lograr las cosas que has logrado? Yo creo que uno tiene que ser muy despierto y tener una cantidad como de inquietudes, de generar posibilidades que más adelante se conviertan en sueños y esos sueños se hagan realidad. Pero lo chévere del tema es que ustedes, por ejemplo, tengan la oportunidad de investigar mucho cosas que les guste, y especialmente, o por ejemplo a través de una charla como la que tenemos hoy en la tarde, puedan ustedes decir, hey, esto me encanta y esto me gustaría hacerlo más adelante en la vida, porque a uno se le presentan una cantidad de oportunidades, y sobre todo cuando uno sale del colegio y escoge una carrera. En mi caso fue el diseño me proporcionó la oportunidad de trabajar en distintas cosas que yo ni siquiera me imaginaba. El primer trabajo que yo tuve, por ejemplo, fue en Home Center, en el área de la publicidad, en Home Center. Después pasé a mercadeo, después pasé a una agencia de publicidad, hacía comerciales de televisión. Entonces esto no tiene nada que ver con lo que hago hoy en día, pero de todas maneras me permitió tener un conocimiento muy amplio sobre muchos sectores de la publicidad, y más adelante poder identificar qué era lo que yo realmente quería hacer. Entonces, ¿dónde está, digamos que lo importante de todo esto? En uno permitirse hacer cosas que a uno le gustan, o investigarlo, y tratar sobre todo de buscar las herramientas adecuadas para aprovechar muy bien el tiempo y ir haciendo que sea posible que para lo que uno es bueno, cuando uno tiene alguna habilidad, por ejemplo, hay personas que les gusta la carpintería, buenísimo, hay personas que pintan, ¿cierto? Hay personas que les gusta tener diferentes oficios que pudieran después convertir en algo muy grande. Hay gente que se le da con facilidad, por ejemplo, la electrónica, ¿no? Buenísimo. Hay gente, por ejemplo, que le gusta también todo lo que tiene que ver con la electricidad y se convierten en ingenieros más adelante o cosas así. Entonces hay que identificar a uno qué le gusta y sobre todo para qué uno es bueno. Hay gente que es bueno montando en bicicleta o jugando fútbol o tocando la guitarra, ¿ves? Entonces lo chévere es que en esa etapa en la que ustedes están puedan explorar, y lo que les gusta definitivamente es lo que uno tiene que perseguir, ¿vale? Ok. A mí
surgió una pregunta, ¿por qué elegiste diseño? Sí, ¿ahí escuchaste? Sí, perfecto. Porque tenía una facilidad, por ejemplo, para el dibujo, y porque siempre me gustaron las cosas creativas. Entonces, en su momento, pensé que esa era la carrera más adecuada para trabajar eso que tanto me gustaba. Sin embargo, cuando entré a la universidad, descubrí que no todo el tiempo se dibujaba. Entonces, ahí también comprendí que había que ver diferentes ramas y diferentes cosas que uno ni se imagina, hasta terminar haciendo lo que a uno le apasiona. Lo importante también es que sepa uno quién lo pueda asesorar en la vida. A veces, o por lo menos a mí, no me tocó una orientación profesional. Seguramente ustedes sí la tienen hoy en día, y eso es importante aprovecharlo, porque cualquier cosa que uno le entusiasme en la vida hay que saberlo investigar y saber qué te ofrece, aunque no sepas exactamente qué es. Claro, cuando uno le hablan de, por ejemplo, de materias o de cosas así en la universidad, eso que se llama pensum, es muy difícil uno decir esto me gusta, porque realmente nunca lo has visto. Pero sí sabe uno que es bueno para algo, ¿no? Es decir, si tú tocas guitarra, sabes que es bueno para la música. De alguna manera tienes un talento, ¿no? Entonces eso es lo que hay que descubrir y potencializarlo sin afán, poco a poco. Bueno, Yo tengo una pregunta y es, ahorita hablabas de hacer lo que a uno le guste, ¿no? Y después hablabas de lo del talento. ¿Tú crees que uno debería irse más? Porque hay veces que uno tiene talento para algo, pero no necesariamente te gusta. Y eres bueno para algo que no necesariamente te gusta, así como te gusta algo que no necesariamente eres bueno. ¿Tú qué crees que uno debería escoger? O sea, ¿tú qué elegirías digamos, en estos casos? O para las personas que están en este caso, ¿qué le dirías? Interesante. De pronto puede ser que seas bueno para cocinar porque te gusta simplemente, y existe una carrera donde le dan a uno la formación para llegar a ser chef, por ejemplo. Entonces fíjate que de algo que es un gusto personal puede uno convertirlo en una carrera profesional y además ganar plata con eso. ¿Me explico? Entonces lo interesante es que si tiene uno un talento, lo pueda desarrollar. Si eres muy bueno jugando baloncesto, pues hay academias y hay sitios donde te pueden promover hasta llegar a estudiar en una universidad en los Estados Unidos, donde te becan por jugar baloncesto, ¿no? Lo importante es descubrir cuál es ese talento y si uno quisiera vivir de eso. ¿Ves? De eso se trata. ahorita hablabas de que eras bueno para el dibujo y como mirando tu biografía encontré que pintas y pues cuéntanos sobre eso. Sí, pues a ver, es como mi trabajo paralelo, porque también estudié artes. Viví en Barcelona, en España, bueno, allá hace bastante rato, pero allá estudié pintura y escultura y digamos que me dediqué también mucho tiempo a trabajar como artista. Hoy en día lo hago por encargo. Tengo afortunadamente, digamos que un portafolio importante que está publicado en mis redes, en mi página web que se llama joselaverde.com, y ahí está, digamos que la mayor parte de lo que hoy en día hago por encargo, como te digo. Eso básicamente me apasiona, me encanta, y busco la manera no solamente de ser empresario con Carton Group, sino de poder dedicarme a eso que es la pasión más grande que tengo, que es el arte.
me encanta. Pero fíjate que no lo hubiera hecho nunca si no hubiera arrancado por estudiar diseño, porque eso me dio la formación y me dio las bases para poder continuar con, por un lado, con la empresa hoy en día que tengo, y por otro lado con la creación artística, que me encanta también. Entonces son dos, digamos que dos temas paralelos que afortunadamente funcionan muy bien. ¿Cómo crees que impacta tu proyecto a las futuras generaciones? Buenísimo. Mira que hoy en día las personas están muy preocupadas por lo que pasa con el planeta, ¿no? Con el medio ambiente. Cuando yo tenía la edad que ustedes tienen, poco se hablaba del tema, poco. Entonces, y las generaciones anteriores, la de mi papá y la de mi abuelo, mucho menos. Pero ya estábamos creando un problema bien serio de recursos naturales y de ayuda al planeta. Ya estábamos metidos en un lío, pero solo hasta hace unos pocos años es que se está hablando del impacto que tiene, por ejemplo, el plástico, por ejemplo, todos los materiales que pueden llegar a ser contaminantes y cómo se afecta la vida de las personas y de los animales. Entonces Carton Group, digamos que tiene una filosofía completamente sostenible, donde nos gusta trabajar todo lo que pueda ayudar a la no contaminación. Eso hace también que a las empresas les parezca interesante trabajar con nosotros, precisamente porque reemplazamos cierto tipo de materiales. Por ejemplo, el cartón versus el aluminio, pues resulta menos contaminante para el planeta. Entonces, digamos que ahí estamos como a favor de poder proteger los recursos y de tratar en lo posible de ser sostenibles y de poder, digamos que llevar también un mensaje de ser, digamos que ecoamigables, si se puede decir así, ¿no? Ese es como el mensaje final que siempre queremos transmitir. Ahí me surge una pregunta, es digamos, pues, contaminación no es solamente como los materiales que usamos día a día, sino también, por ejemplo, los barcos, los carros. ¿Cómo manejan como ese tipo, yo que sé, envíos o exportación de cartón de algún otro lado? Claro, pues fíjate que en lo posible tratamos de que todo sea sostenible. A ver, cuando a mí me encargan, por ejemplo, un escritorio, voy a ponerte un ejemplo puntual. Un escritorio, nosotros lo hacemos todo en cartón y no utilizamos nada que contamine. Ese escritorio yo lo puedo transportar, obviamente si es aquí en Bogotá, en bicicleta. ¿Ves? Y entonces no estoy contaminando, porque si lo mando en un camión, claro, el camión contamina. Lo que pasa es que si me encargan 20 escritorios, pues no puedo hacer 20 viajes en bicicleta. ¿Ves? Ya es un complique. Entonces, bueno, pues hacemos un solo viaje para transportar 20 escritorios. Entonces estamos contaminando, pero menos. ¿Me entiendes? Es decir, se trata de hacer lo posible por ser amigable con el medio ambiente. Difícilmente uno puede llegar a ser 100%. Porque desafortunadamente siempre va a haber algo que uno tenga que hacer. Quiero decir, si tengo, por ejemplo, que hacer un envío a Medellín y tiene que ser necesariamente por avión, pues ¿cómo le hago? Me toca. ¿Ves? O pierdo la oportunidad de un negocio. Pues, también es una opción. Decir no, pues no lo hacemos porque no nos interesa que nuestro material viaje en avión. No es sostenible. ¿Ves? Pero ya son temas más complejos que tienen que ver con decisiones de negocio. En general lo que buscamos es que esto sea fácil para la gente, fácil para las empresas, y si lo podemos transportar nosotros mismos y no contaminar, tanto mejor.
Decías que no se puede ser 100% como sostenible. Bueno, sí, 100% que no contamine. ¿Tú crees que en algún punto, como sociedad o como, sí, como humanos, podremos llegar a desarrollar el punto de llegar a ese 100% de que no contaminemos? O por lo menos Cartoon Group tiene pensado algo así. Claro, claro, es lo ideal, pero te estaría diciendo mentiras si te digo que primero que somos 100% porque no es la realidad, y que la humanidad va a llegar a eso difícil. O sea, tú has visto por ejemplo los carros eléctricos, perfecto, pero los carros eléctricos utilizan llantas, exacto, y las llantas pueden llegar a ser contaminantes, claro que sí. ¿Ves? Entonces, pucha, se está haciendo el esfuerzo y muchas personas, muchas empresas son conscientes, pero vamos poco a poco, ¿no? Lo importante es aportar y que tengamos conciencia al respecto. En esa medida, para las nuevas generaciones, pues dejar un planeta un poco menos contaminado. Sí, no sé, algo más. David, que casi no habla. Bueno, pues yo te quería hacer la pregunta de para ti, ¿qué es emprender? Bien, emprender es ponerse las botas, es ponerse los guayos, amarrarse los tenis y dar el primer paso. Eso es emprender, arrancar, tener claro para dónde voy, con la seguridad de que voy a llegar a alguna parte. Pero si no arranco, si al primer tropiezo me desinflo, si no persevero, pues no hago nada. Y eso le pasa a mucha gente. Arrancan, pero tienen algún problema y se desmoralizan o pierden la fe y no siguen adelante. Y uno tiene que perseguir los sueños. Entonces, lo más difícil es mantenerse en el tiempo. Probablemente dar el primer paso sea un buen inicio, pero seguir dando pasos hacia adelante es lo que hace que una persona se llama emprendedora. Es porque emprende un recorrido, emprende un camino para construir. Eso es. Sí. A mí me surge ahí como una pregunta y la había escuchado, pero pues quería hacértela. ¿Y tú crees que emprender es para todo el mundo? Muy buena pregunta. Hombre, eso depende también de las personalidades, ¿no? Hay gente que tiene la capacidad de arrancar y hay otros que necesitan que los arrastren o los empujen. Claro, no todo el mundo nació para ser empresario. Hay personas que son empleados de empresas y les gusta ser empleados y con eso están satisfechos. Reciben su dinero, su pago, hacen lo que tienen que hacer, tienen buena vida y ya. No quiere decir que todos tengamos que ser emprendedores y todos tengamos que tener empresa. No, para nada. Hay privilegiados que, digamos, tienen la fortuna de no tener necesidades, pero claro, eso depende mucho de las circunstancias, depende mucho de dónde nace uno, de dónde vive, de cómo vive, de la economía del país, depende de muchas cosas, pero eso, claro, no es para todo el mundo. Ok, yo tengo una pregunta ahí. ¿Tú crees que para todos hay oportunidades? O sea, que todos tienen la oportunidad para emprender, salir adelante. Sí, sin duda. En este y en cualquier país. Lo que pasa es que uno tiene que moverse y no puede quedarse esperando a que esas oportunidades llamen a la puerta de uno. Hay que moverse. Si no, eso no va a pasar. Pero puede ser que vivas en un país como Colombia o en un país como los Estados Unidos. Igual, para todos, hay oportunidades en la medida que uno las busque y las sepa, digamos, que encontrar.
porque de otra manera no va a pasar nada. Entonces, por eso te digo que hay que ponerse las botas y arrancar a caminar. ¿Mm? Me gusta eso de tener que actuar para, pues para conseguir lo que uno quiere, ¿no? Dar ese paso, porque pues si no, no hay nada. Sí, tener como esa disciplina. Me surgía una pregunta, pues un poco salida del tema, pero ¿qué piensas tú de las redes sociales? ¡Wow! Gran pregunta. Hoy en día es una herramienta muy importante, por ejemplo, para las empresas, pero al mismo tiempo es una herramienta que consume mucho tiempo de las personas que necesitan usarla. Entonces, hay dos maneras de usarlas. Uno, para estar uno activo, para estar uno pendiente de lo que pasa en el mundo, para informarse, para interactuar con otras personas. Pero otra manera también es buscando cosas ociosas que no te generen nada positivo, sino es un consumir por consumir. Y eso hace que muchas personas, especialmente jóvenes, estén malgastando el tiempo viendo cosas que no tienen mayor sentido, que no están dejando una enseñanza y que más bien están afectando los valores de una persona. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero eso es como todo. Eso sucede en esta generación, y en otras generaciones ha sucedido con otro tipo de cosas. Hay que saber moderar, hay que saber interactuar con las redes, y hay que tener un propósito para utilizarlas. En esa medida, pues no es ni bueno ni malo, es lo que hoy en día tenemos como una herramienta. Yo no puedo decir, no, son lo peor que se ha inventado o son lo mejor que se ha inventado. No, ni lo uno ni lo otro. Es una herramienta que nos puede ayudar a trascender en muchos sentidos, pero también es una herramienta que nos puede llevar a mundos oscuros de los cuales uno no quisiera entrar ahí. Entonces hay que tener cuidado simplemente. Sí, a mí me gusta mucho, pues no recuerdo quién fue que lo dijo, que decía que puedes usar las redes sociales de dos formas, como el consumidor o como el que produce para que los demás consuman. Entonces, pues ahí está, como tú lo quieras usar, y pues sí, no sé, alguna pregunta al respecto. No, pues, perdón. Básicamente la reflexión me gusta, o sea, de que es una herramienta y hay que saber usarla. O sea, tú escoges cómo usarla con las redes sociales, y yo creo que no es necesariamente para las redes sociales, sino todo en general. Uno tiene un cerebro, un cuerpo, del cual es una herramienta, y uno decide cómo usarlo. Así es. Yo creo que esto aplica para todo. Estamos de acuerdo. Y gracias. Ok, José, otra pregunta que tenía. Si algún joven está en esa situación mala, ya sea en redes sociales o en otras cosas, ¿tú qué consejos le darías como para que salga de ahí? Pues mira, es difícil poderle uno aconsejar a una persona que, digamos, que está en el camino equivocado. Más bien a los que hay que aconsejar es a los que están cerca, al papá, a la mamá, a los amigos, porque ellos son los que realmente van a poder ayudar, porque los consejos no son nada diferente a frases bonitas que uno le dice a la gente, pero eso no sirve. En realidad lo que uno necesita es amor, es acompañamiento, es amistad verdadera, es estar ahí y tender la mano. Eso es mucho más efectivo que dar un consejo. A mí no me gusta dar consejos por eso. Entonces, más bien uno lo que tiene que hacer es dar ejemplo y estar presente para las personas. Eso es. Bueno, la próxima pregunta es un poco contradicente con eso. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que quiere comenzar a emprender? Bueno, esa sí te la puedo dar. Y voy a repetir un poco lo que ya he dicho. Pues lo primero es tener clara la idea. Eso es lo más importante. Lo segundo es que en el camino esa idea se va a nutrir de una cantidad de cosas en la medida que uno investigue,
en la medida que uno tenga disciplina, en la medida que uno se levante todos los días queriendo decir, caramba, ¿yo qué puedo hacer para mejorar hoy esa idea? ¿No? Y poco a poco se va construyendo. A nadie le llueven las ideas solitas, a nadie. Simplemente uno tiene que decir, a ver, si tú quieres, por ejemplo, vender manzanas, dale. Hay mucha gente que vende manzanas, pero te tienes que convertir en el mejor vendedor de manzanas. Es eso, porque mucha gente vende manzanas. Como todo está inventado, entonces uno tiene que buscar las posibilidades de hacer cosas que mejoren en lo que uno se metió, sea lo que sea, hacer zapatos o vender manzanas o hacer muebles de cartón. Me gusta. No sé. ¿Cómo consigues esa mentalidad de querer siempre progresar y de querer siempre ser el mejor? Bueno, eso con el tiempo, yo me imagino que con las experiencias de vida que uno va teniendo y con la satisfacción también de haber hecho las cosas bien. Claro, a veces con errores, con equivocaciones, a veces uno se frustra. Eso pasa, pero es el camino que uno decide recorrer para aprender y para progresar. Entonces, la vida misma te va dando esa respuesta. Bueno, como de lo que hablabas en la pregunta anterior, ¿cuál crees que fue ese diferenciador de Carton Group? Bueno, voy a contestarles esto y con esto me despido porque ya me toca entrar a una reunión, ¿vale? Ese diferenciador estuvo principalmente en buscar una alternativa a algo que ya existía. ¿Esa alternativa cuál era? Trabajar con un material diferente y hacer que las personas pensaran en un tema medioambiental y ecológico. Entonces, eso no lo inventamos nosotros, pero sí lo desarrollamos y sí lo hemos puesto en práctica para que muchas personas digan, hey, esto está chévere y además es bonito y además resiste, además sirve, es funcional. Entonces ese digamos que es el diferencial y sobre todo todos los días tratar de hacer las cosas con calidad, de hacer las cosas bien, de mantener al cliente satisfecho y contento y sobre todo pues que todos los días tengamos la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien y positivamente. Bueno, y ¿vale? Antes de que te vayas, solamente una frase o una palabra que le darías a la juventud. Perfecto. Que persigan sus sueños y que sean consecuentes, que siempre estén mirando hacia adelante, con tranquilidad, pero siempre con buena onda y con mucho amor por lo que hacen. Me gusta. Bueno, muchas gracias por aceptar la invitación. Con mucho espero gusto. que, pues, te haya gustado este momento estar aquí. Me encantó. Y ya, eso fue todo. Gracias. Listo. Después me mandan el link donde quedó la entrevista o en fin, y estoy súper a disposición. ¿Listo? Listo. Gracias. Chao. Cuídense. Chao. Bueno, queríamos que se alargara un poquito el podcast, teníamos más preguntas, pero pues por temas de tiempo no lo pudimos hacer y bueno, antes pues pasaron unas cosas. Entonces, pues no sé, ¿alguna reflexión que quieran dejar? A mí me gustó cuando dijo que los consejos, que no darle un consejo a la persona como tal, sino a las personas que lo rodean. Y estar ahí. Lo que más me impactó del podcast, porque normalmente dan como un consejo de no sé, léete un libro o desconéctate de eso, desaparece. Pero me gustó mucho ese consejo de No dar ayudar a consejo. los demás para que el grupo de apoyo de la red de apoyo de esa persona pueda ayudarlo. Y como decía que realmente pregunté a los padres o las familiares cercanos porque yo no soy quien para saber qué es lo que te pasa y cómo ser quién eres, ¿sí? Me gusta. También como de que eso, lo que dijo al final, me gusta demasiado, que persigas tus sueños y que no te importe lo que te digan ni nada, sino que vayas por lo que realmente quieres. Sí. Lo que acaban de decir me gustó obviamente del podcast, pero lo que más me gustó, yo creo que fue lo de las herramientas. O sea,
todo es una herramienta, tú decides cómo usarla. O sea, a mí me gustó mucho porque es como literal, o sea, tú tienes unas habilidades, unas cualidades y unos beneficios. Es una herramienta la cual tú escoges cómo usarla. Entonces, lo que yo decía, el ejemplo de tu cuerpo, o sea, tú decides si lo quieres transformar y tal vez estar en buena forma, estar bien de salud, tal vez no fuerte, tal vez no enorme, pero sí bien. O si directamente no le pones cuidado y lo quieres dañar. En eso, digamos, también entran no necesariamente el deporte, sino tus hábitos. Entonces, yo creo que sí, eso me gustó mucho, o sea, que todo es una herramienta y tú decides cómo usarla. También me gustaba cuando decía él lo del talento, de que no existe un talento que tengas que no te guste, porque el talento viene de las cosas que te gustan. Porque hay gente como que dice, no, pero es que yo tengo el talento para eso, pero no me gusta, entonces no es tu talento. Tu talento es otra cosa en la que eres bueno, pero no la has encontrado. Retomando lo que dijo Tomás, de que no hay que ni glorificar ni diabolizar algo, a mí me gusta la definición de la realidad de la psicología social, y es que la realidad es una cuestión de perspectiva. Entonces, si tu perspectiva de las redes sociales es que es diabólica y que es lo peor del mundo, pues eso es lo que... Pues esa es tu verdad. Pero si tu perspectiva es que es lo mejor que ha pasado, eso también va a ser. Sin embargo, si tu perspectiva es un equilibrio, entender que es una herramienta, como dijo José, pues va a ser mucho más fácil poder administrar el tiempo en las redes. Me parecía algo interesante también que veía de Margarita Pasos, no sé si la conocen. Ella hablaba de que, digamos, uno no puede, como tú decías, glorificar ni satanizar, diabolizar, algo así. Pero no sé qué, ¿cómo decías? Lo dije mal, bueno, sí, se entiende. Las cosas, ¿no? Y entonces ella habla de que, ¿qué es perder el tiempo? ¿Ver revistas de moda? Depende, porque si tu meta y tu propósito es, no sé, vender carros o directamente ser de la Fórmula 1, a ti no te sirve eso. Y eso sí es perder En el cambio, tiempo. si estás en el mundo de moda o vendes vestidos, yo qué sé, te sirve y no es perder tu tiempo. Y es como esa herramienta que uno tiene que saber para qué usar. Eso yo creo que fue lo que más me gustó de todo el podcast, pero en general todo muy chévere. Me gustó mucho. Lástima que no pudimos hacer más preguntas. Sí. Pero Tendremos más, invitado. más invitados. Tal vez lo podamos volver a invitar con más preguntas o presencialmente. Para que sea más cómodo, sí. Pues nada, recuerden que yo soy Dan Yo soy David. Y yo soy Tomás. y el futuro del mundo está en nuestras manos. Chao. Epa.